esta sesión esta sesión de aproximadamente unos 40 minutos, ojalá un poco menos, la idea es que estemos todos aquí activos. Siéntanse en la libertad a través de las señales que les indiqué, de las preguntas que tengan y me van destacando. Esta siguiente la puse porque me encantó de los últimos WhatsApp, de los últimos memes que recibí. Es que silencien su micrófono para que no les pase lo de Judas, ¿ya? Y además me ha tocado ver en reuniones en que alguien en forma imprudente hace un comentario en relación a veces hasta con un garabato, entonces ¿para qué voy a saber yo que están aburriendo, se están quedando dormidos? Así con silencio es mucho más entretenido. Bueno, seguimos. Bueno, el reflujo, básicamente una definición, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? ¿No es cierto? El nombre ustedes todos lo conocen, el paso de este contenido ácido, ¿no es cierto?, hacia el esófago. Es algo fisiológico, por plantear, todo el mundo lo va a tener en algún momento, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan más de alguna vez en relación a alguna comida, alguien ha tenido sensación de malestar, disconfort, reflujo, etc. Ahora, el reflujo puede ser patológico y lo importante es de consignar por qué puede ser patológico, y principalmente, ¿no es cierto?, porque se rompe este equilibrio entre factores agresivos y factores que son defensivos. Los factores agresivos, el ácido, la pepsina, el reflujo duodenal y el tiempo. Es muy importante el tiempo de exposición porque este reflujo de transitorio postprandial que dura menos de un minuto con un buen esófago, con buena motilidad, como se ve aquí, no va a causar ningún daño, pero si se demora más tiempo, sí. Y ahí está lo que es, ¿no es cierto?, la motilidad y el aclaramiento esofágico, que es esta limpieza que se produce en el esófago. Pero hay barreras antirreflujo que está constituido fundamentalmente por los músculos que constituyen la zona del cardias y el hiato. Hay una resistencia especial de la mucosa. Se ha demostrado que la mucosa del esófago es productora de bicarbonato. Entonces hay una serie de medidas que van a proteger y que están causando que este esófago no se dañe y no se irrite. Y básicamente los mecanismos, ¿no es cierto?, hay frente a un reflujo normal, hay relajaciones pasajeras del esfínter. El esfínter esofágico inferior es el músculo que se encuentra en la parte distal del esófago y que está permanentemente cerrado, pero se puede ir relajando en forma transitoria y si esto es prolongado, indudablemente el ácido va a subir o va a ascender mucho más. La relajación que se induce por la dilución es fisiológica, pero también puede estar alterada. Un esfínter que esté hipotenso definitivamente, y esta deformación que es la hernia del hiato, en la cual hay un ascenso de la mucosa gástrica con una pérdida de las presiones intraabdominales y las presiones del esófago al ser completamente intraesofágico y parte del estómago intratorácico. La hernia, la verdad que su asociación todavía es desconocida, pero es un hecho sí que los pacientes que tienen reflujo y que tienen esófago de Barrett tienen claramente más hernia hiatal y por estos cambios que se producen en la... Un concepto nuevo es este llamado bolsillo ácido, el pocket acid, ¿no es cierto?, en el cual hay un remanente de ácido permanente que queda fundamentalmente en la noche, que es lo que está condicionando que los pacientes tengan reflujo. Pueden incluso estar tomando medicamentos. Ahora, cuando ustedes ven este reflujo ácido, ¿se acuerdan de una propaganda de un antiácido, no sé, en que aparecen unos bomberos apagando un incendio con un líquido blanco? Probablemente de ahí la utilidad transitoria, al menos, que puedan tener algunos antiácidos en el sentido de neutralizar ese ácido. ¿Qué va a provocar este reflujo? Va a provocar lesiones, inflamaciones microscópicas o macroscópicas en la mucosa del esófago, ¿ya? Y eso indicaría que uno debiera mirar y debiera confrontar con una endoscopía. Y como consecuencia final o el daño fundamentalmente estructural es la esofagia, que es lo que más relevante o más importante. La definición, pirosis, estoy recordando un poquito de semiología, que es esa sensación, ¿no es cierto?, que surge del estómago y de la parte baja del tórax, y es este clásico dolor retroesternal ascendente, ¿ya? Y regurgitación es que sin esfuerzo, sin náusea, sin tos, sin arcada, se produce un reflujo de contenido gástrico que puede llegar incluso hasta la boca, ¿ya? Y eso es lo que se llama regurgitación, generalmente ácida, y lo que los pacientes transmiten habitualmente como acidez.
un concepto de pirosis funcional, que es un concepto básicamente funcional de ROMA4, que son pacientes que tienen ardor retroesternal sin claramente tener reflujo. En el fondo es un colon irritable del esófago. Y dispepsia, que es otro concepto importante de tener claro, que es este dolor situado en el abdomen superior, con saciedad precoz, náusea, pero no tiene pirosis y no tiene regurgitación, que es lo que indica el reflujo. Es clásicamente sensación nauseosa, flatulencia, saciedad, síntomas, como ustedes bien ven. Y la dispepsia debe tener este concepto en ROMA4, ¿no es cierto?, que es por varios meses, y las molestias son postprandiales, hay una saciedad precoz, hay dolor epigástrico y ardor epigástrico. Y sin evidencia de daño estructural. En nuestro país es muy importante que la dispepsia en los mayores de 40 años debiera considerarse de estudiar, fundamentalmente por la prevalencia que tenemos de cáncer grave. Y los síntomas, ¿no es cierto?, más clásicos del reflujo, la pirosis y regurgitación, otros posibles, náusea, hipersalivación, disfagia, hipoglossia, etc. Y síntomas atípicos, y es lo que se llama un reflujo atípico, o pacientes que tienen síntomas atípicos del reflujo, como es la tos crónica y la laringitis, asma bronquial y dolor torácico. Hoy día, muchos pacientes llegan referidos a los otorrinolaringólogos por esta sintomatología de tos crónica fundamentalmente. Y las erosiones dentales que en los estudios los odontólogos han visto que son causales y que muchas veces son motivos de derivación. La gran mayoría de estos pacientes, o excepcionalmente, tienen síntomas típicos y tienen síntomas no tan clásicos. Hay una serie de cuestionarios para determinar el reflujo, los nombres no tienen importancia, en los cuales son fundamentalmente para investigación. Dado que no hay un gold standard específico de reflujo, entonces hacemos un esquema y le pregunto a usted cuántas veces al día, qué episodios, en qué horario, tiene diurnos, nocturnos, etc. Y uno va a obtener un puntaje que va a permitir hacer con certeza clínica el diagnóstico. El reflujo muy frecuente, es lejos la primera consulta hoy en gastroenterología, supera al síndrome de intestino irritable. Las cifras van hasta un 21% y claramente cuando uno le pregunta a todos los pacientes por síntomas gastrointestinales altos, también un alto porcentaje lo tiene. Y las cifras de pirosis van del 10 al 48% y depende un poco de la frecuencia. Si uno le pregunta si tiene más de una vez, probablemente está más cerca del 10%, y si uno le pregunta alguna vez en la semana, tiene reflujo, está más cerca del 48%, igual que la regurgitación. En los distintos países, cuando uno le pregunta si al menos una vez a la semana tiene un reflujo, ustedes ven que las cifras son entre un 10 y un 20%, dependiendo indudablemente de los países y probablemente también según la ingesta y de lo que coman. Pero el tener una vez a la semana, como les digo, puede ser fisiológico y no necesariamente patológico. Es patológico cuando interfiere con su calidad de vida, o sea, no tiene una buena cantidad. Otra cifra en general para que vean la cantidad de pacientes con pirosis. Y esto es un estudio hecho en Temuco que hicimos con el doctor Manterola, era unos 15 años, en las cuales preguntándole a la gente ambulatoria, en la calle, a la salida del estadio, en cualquier parte, ustedes ven que la gran mayoría señala que tiene por lo menos una vez a la semana pirosis o regurgitación. Por lo tanto, el valor de los signos pirosis y regurgitación es el factor más importante, y uno, si alguien lo tiene en forma patológica, debería decir que el 70% va a tener un reflujo patológico. Y cuando alguien tiene más que pirosis y tiene el dolor solo epigástrico, hay que pensar que lo más probable es que no sea un reflujo, y siempre estar atento a la dispepsia como diagnóstico diferencial. Eso me lo voy a saltar porque es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la historia natural? Bueno, aquí en la historia clínica hay cosas que uno debiera ver cuando estudiar un paciente. Un paciente joven, ¿no es cierto?, si consulta a alguien de menos de 30, 35, 40 años y síntomas típicos y postprandiales, etcétera, uno puede hacer un tratamiento empírico que después, en el fondo, es que tome un bloqueador de la bomba de protones por un par de meses y ver cuál es la respuesta y reevaluar. Pero frente a síntomas ya más atípicos, refractarios, recurrentes, sangrados, ¿no es cierto?, signos de alerta, indudablemente que hay que hacer una endoscopía. El problema son todos los pacientes que están en entre medio, los pacientes que no son tan jóvenes, que tienen síntomas moderadamente o típicos y que eventualmente podrían requerir un control y un estudio.
Y los métodos de estudio fundamentalmente es ver si hay reflujo, si el reflujo es responsable de los síntomas y el reflujo causa el daño. La endoscopía indudablemente es el mejor método para evaluar la mucosa. La radiografía no es tan buena y la verdad que ha ido perdiendo méritos, salvo en el diagnóstico de hernia yatal, como les voy a mostrar. Demuestran reflujo básicamente el monitoreo de 24 horas, la impedanciometría, la cintigrafía y la radiología con bastantes limitaciones. Y mecanismo está lo que es la manometría esofágica. La endoscopía en general no es el método inicial, no está indicada para todos los pacientes, salvo cuando tengan signos de alarma, que ya les conté. Y en esto, indudablemente, todo paciente en Chile que tenga más de 40 años como inicio de sus síntomas debe estar en control o debe tener hecho una endoscopía. La clasificación de la endoscopía es en distintos grados, que es la escala de Los Ángeles, que van de la A, que son lesiones muy pequeñas, menos de 5 milímetros y en forma ocasional, el grado B, más de 5 milímetros, el grado C, en que ya ocupan más de 2 columnas, o sea, en el fondo uno podría señalar que son pequeñas úlceras, pero no son de todo el borde del esófago, es solo hasta el 75%. Y el grado D, en que ya todo el esófago, como ven en esta imagen, está lleno de lesiones ulceradas y heridas. Otros métodos en general, pHimetría, radiografía de contraste, etc. En general son métodos no diagnósticos, actualmente no son, indudablemente no son de atención primaria. La pHimetría, su indicación fundamentalmente es el diagnóstico del enfermo que va a ir a cirugía, o un enfermo que tiene una historia de larga data que no responde a inhibidores de AOMB protones, como podría ser una pirosis funcional. Entonces, está indicada fundamentalmente como un tratamiento más bien en pacientes que no responden o que tienen una endoscopía negativa. Esta es la radiografía, mostrarle, la verdad es que cada día uno ve menos imágenes de, este es el estómago, ¿no es cierto? Y este es el estómago que está aquí por sobre el diafragma, ahí se ve el diafragma, ¿no es cierto? Y hay una gran hernia yatal. Indudablemente puede ser que no lo vayan a ver en forma habitual, pero sí van a ver esto, ¿no es cierto? Que es una radiografía de tórax, un mediastino desplazado a la izquierda, con una imagen de hernia en la hernia yatal que está por sobre el diafragma, este nivel hidroaéreo, que puede ser, claro, también alguien podría decir que esté roto, pero en el contexto de un paciente sano puede aparecer una hernia yatal. Dentro de los factores de riesgo siempre ha aparecido la obesidad, ¿no es cierto? Si bien variaciones de peso pueden modificar, y uno ve hoy día con cirugía bariátrica muchos pacientes que al bajar de peso corrigen o mejoran su cirugía, a pesar de que a veces la cirugía, sobre todo en los pacientes que han tenido manga gástrica o que han tenido algún procedimiento del esófago, compromiso del esófago distal, tienen mucho más reflujo. El Helicobacter, eso es interesante porque por años se planteó la posibilidad, sí, no, el Helicobacter objetivamente no tiene ninguna relación con el reflujo. El debate hoy día si debe tratarse o no el reflujo, y hay entidades que han planteado que si está el Helicobacter en reflujo, no tratarlo, porque podría tener incluso un factor protector al producir gastritis crónica y a través de eso menos ácido. Pero en nuestro medio, gastritis crónica, Helicobacter, riesgo de cáncer gástrico, así que sin duda hay que tratarlo igual. La hernia del hiato es controvertido, como vimos antes, ¿no es cierto? Si bien existe mucho mayor pacientes con reflujo asociado a la hernia. Hay fármacos que pueden aumentar el reflujo y la lista es larga, no olvidarse las benzodiazepinas, algunos fármacos para la hipertensión, ¿no es cierto? Que pueden provocar reflujo, los anticonceptivos, es bastante frecuente, uno de repente tiene pacientes que llegan, gente joven que empieza a tomar anticonceptivos y que asociado a ello tienen síntomas de reflujo. Interrogarlos sobre los fármacos, ver qué fármacos toman, ¿no es cierto? Indudablemente los AINES se asocian también a erosiones y también a gastritis y todo, pero eso debe evaluarse. En relación a las comidas y factores de riesgo, esto es súper importante porque son las medidas que habitualmente dejamos en los pacientes, que después vamos a discutir. La gran mayoría de los, y busqué un artículo nuevo que se los voy a mostrar, la gran mayoría de las indicaciones que uno deja no tienen ninguna evidencia, o la evidencia es muy débil, ¿ya? La gran mayoría no produce, no tiene un mecanismo ni evidencias conocidas. Así que cuando uno deja indicaciones, saber que probablemente sí podrían tener algún efecto, pero es importante conversarlo con el paciente. Y este
nuestro artículo reciente del 2016, que básicamente señala lo mismo, ¿no es cierto? Los cambios de estilo no cuentan con evidencia adecuada, existen publicaciones no controladas y se necesitan más ensayos y todo esto de un metaanálisis. Entonces, el tratamiento están las medidas generales, terapias farmacológicas, cirugías y otras. En relación al tratamiento, la remisión de los síntomas es como un objetivo de todo, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida, curación de la esofagitis, prevención de la recurrencia y las complicaciones. El 1, 2 y 3, la verdad que son bastante simples y se logran siempre. El 4 a veces y el 5 casi nunca. Entonces, de las medidas generales, ¿qué es lo que vimos, no? Que claramente no hay ninguna evidencia, pero uno debe conversar con el paciente y aquellas cosas que él nota que le caen mal, le provocan más reflujo, hay que evitarlo. Yo siempre pongo el ejemplo, la mitad de mis pacientes comen una zanahoria para calmar la acidez o comen una manzana para calmar la acidez y la otra mitad las manzanas le dan acidez. Evitar que las comidas sean copiosas, evitar el sobrepeso, el tabaco, las bebidas alcohólicas y las bebidas gaseosas, ¿eh? Probablemente el gas favorece el reflujo por la flatulencia. Pero lo más importante es chequear y conversar con el paciente qué es lo que puede o no puede comer. Las medidas de dormir semisentado es más importante que no se acuesten con el estómago lleno y que la comida de la noche sea una comida liviana y no muy tarde. Como aquí hago 2-3 horas por lo menos sin comer. Y acostarse hacia el lado izquierdo, eso disminuye el reflujo y es porque el contenido se va hacia el fondo gástrico y eso comprime el ángulo y disminuye el reflujo. Esa es la recomendación que le damos a los internos cuando llegan a acostarse muy tarde en la noche después de haber comido. Bueno, algo también. Y evitar, ¿no es cierto?, los medicamentos que causan reflujo. Respecto de los fármacos, están los antiácidos, los alginatos, antisecretores, que activan fundamentalmente los que activan la motilidad. Y dentro de los antiácidos, claramente son más bien sintomáticos, ¿no? Uno debiera considerar que su uso es sintomático, son claramente mejores que el placebo, pero no generan curación, que nuestro objetivo era uno de nuestros objetivos, ¿ya? Si alguien tiene una acidez ocasional o tiene una pirosis excepcional ocasional, puede tomar antiácidos. Pero si alguien tiene síntomas que van más allá de 3-4 veces a la semana, sin duda que no es suficiente. Los inhibidores H2 de la histamina, que son la famotidina y la ranitidina, estos consiguen una mejora de los síntomas, pero tampoco son buenos en cuanto a la cicatrización y también pueden ser usados como sintomáticos. En general, si alguien va a salir a comer, va a comer tarde, va a hacer un desarreglo, se puede tomar una famotidina. Más que un omeprazol, probablemente es mejor porque el omeprazol debe tomarse en ayuna, como vamos a ver, y su efecto es más bien bloquear el ácido. En cambio, si alguien comió ya o siente que le está cayendo mal una comida, en ese momento le va a ser mejor una famotidina. Y los inhibidores de la bomba de protones, ¿no es cierto?, que son claramente el gold standard, son hoy día los mejores fármacos para cicatrizar en estas dosis o el doble de estas dosis. Tienen diferencias significativas. El esomeprazol tendría un efecto mayor, los demás probablemente son equivalentes. Y habitualmente si un enfermo fracasa, la idea es doblar las dosis en cualquiera de los fármacos. Y el tratamiento de mantención puede ser a dosis inferiores. Y ahora viene por qué el tratamiento de mantención. Estas son cómo van a cicatrizar. Si ustedes observan, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los inhibidores de la bomba de protones cicatrizan a las 4 o 8 semanas, ¿no es cierto?, a las 8 semanas en este caso, casi un 90-100%. ¿Ya? Pero si uno usa, ¿no es cierto?, claramente, cimetidina ya no existe en el mercado, pero ranitidina o famotidina, uno va a lograr una cicatrización de un 50-60%. Los prokinéticos están la metoclopramida, domperidona y cisaprida. Son fundamentalmente fármacos que mejoran el vaciamiento gástrico y no son objetivamente tan útiles en el tratamiento de la cicatrización, pueden serlo si en los síntomas. Se deben tomar antes de la comida. Y la cisaprida, que era un fármaco que es bastante eficiente por un problema de arritmia, ¿no es cierto?, y muertes, fue retirado hace ya unos 10 años. El tratamiento quirúrgico, en general la cirugía en el reflujo no ha sido mejor que un tratamiento prolongado con inhibidor de la bomba de protones. Uno podría señalar que son similares,
Ambos previenen de forma similar, la diferencia es que en uno podría no tener que tomar fármaco, pero a la vuelta de 10 años de cirugía, paciente ojo grave que terminó en cirugía, la gran mayoría nuevamente están con tratamiento médico por fracaso. O sea, en el fondo esta hernia o esta dilatación, esta incontinencia cardíaca vuelve a aparecer a la vuelta de unos años. Lo que es clave de reconocer, yo creo que todo el mundo maneja bien y sabe tratar bien un reflujo. El grave problema es que el paciente le dan su inhibidor de la bomba de protones por 3 meses y a la vuelta de 4 meses, 5 meses, o al cuarto o quinto mes, vuelve. Oiga, estoy igual que antes, esta cuestión no me mejoro, no me hace bien, o suspendo el remedio y me siento pésimo. Muchas veces sin lesiones, uno lo vuelve a reevaluar y pueden o no tener lesiones, ¿ya? Pero cuando hay esofagitis objetiva, la gran mayoría recurre, o casi siempre recurre. Y hay que darle a entender que es una enfermedad crónica que puede estar compensada o descompensada. Yo siempre les pongo el ejemplo, esta es una enfermedad que no se conoce su etiología, por lo tanto no se va a mejorar, y esto es igual que tener diabetes. Nadie dudaría que para su diabetes, para que no suba el azúcar, tiene que tomar una tabletita todos los días. Aquí, para que no sube el ácido, debe tomar una tabletita todos los días. Los inhibidores de la bomba de protones son fármacos demostrados. Todas las alteraciones o los efectos adversos que se han planteado y que se han sugerido, la verdad que no son importantes o son mínimos. Mayor riesgo de infección, de osteoporosis, de trastornos de fracturas de cadera, de infecciones, etcétera. La verdad que ninguno de esos ha sido demostrado en la literatura seria. Entonces, volver a insistir, es una patología recurrente, ¿ya? El 80% vuelve a tener heridas o lesiones y síntomas a los 6 meses. Y a la fecha, la seguridad, como les digo, de terapia del omeprazol, el único efecto adverso que se ha visto es la adicción. Pacientes que a veces no tomaban omeprazol por mala... al tratar de suspenderlo les cuesta mucho más, y uno debería ir bajando las dosis en forma mucho más lenta, y cirugía y otros como alternativas. Esta es la tasa de recurrencia normal que ocurre, ¿no es cierto? Ustedes ven que si el paciente sigue con omeprazol, un 80 o 75% recurre, pero si está con anti-H2 o placebo, prácticamente el 80% tiene recurrencia al año. Entonces, volver a insistir que hay que incluir al paciente que es una enfermedad crónica, lograr su adherencia y establecer una estrategia a largo plazo. Voy a mostrar la anterior, que fundamentalmente son las complicaciones. El reflujo indudablemente que tiene complicaciones en largo plazo, y dentro de ellos está el esófago de Barrett, ¿ya? Que puede traer como consecuencia un adenocarcinoma de esófago. Pero como aquí dicen, no justifica las endoscopías seriadas como se ha planteado o se planteó durante mucho tiempo. El esófago de Barrett es un ascenso de la unión escamocolumnar. Esta es la unión escamocolumnar, ¿no es cierto?, donde se unen los epitelios del esófago del estómago, que regularmente debiera estar ahí, hasta 2 centímetros, 1,5 centímetros por sobre el cardio. Cuando asciende más de 3 centímetros, en general uno podría plantear que es un Barrett con importancia. Hay otro que llaman Barrett corto, que no lo vamos a ver. Pero el Barrett es diagnosticada por histología. Hay metaplasia intestinal. En el esófago de Barrett hay metaplasia intestinal. Esta mucosa que se ve acá, es metaplasia intestinal. ¿Tiene mayor riesgo? Sí, tiene un mayor riesgo, pero la verdad que es un riesgo bajo y los pacientes debieran mantener un control endoscópico. La indicación va entre 3 y 4 años en el paciente que no tiene asociado a la metaplasia displasia. Si tiene displasia, indudablemente, según el grado de displasia, se acortan los periodos. Bueno, eso es, no fue tan largo, que corte, perdón, ya. Todo el tiempo para preguntas y comentarios. Doc, hay una pregunta de un interno. La pregunta es la siguiente, dice, ¿hay alguna recomendación de diferir el tratamiento del Helicobacter pylori ya en presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico? A ver, el concepto es que sí o sí el reflujo debe tratarse, ¿ya? El reflujo, o sea, debe tratarse el reflujo. Y paralelamente puedes tratar el Helicobacter.
Yo siempre recomiendo no tratarlo en primera instancia, porque sin duda si un paciente está en ese momento con pirosis, en ese momento tiene síntomas, es como malo o no es muy buena idea agregarle además un antibiótico que le va a generar una serie de síntomas. Pero a la vuelta de 2 semanas o cuando el paciente nota que está asintomático, agregarle el esquema antibiótico tradicional. Ojo, el esquema antibiótico tradicional no es la triterapia, que era la clásica, ¿no es cierto?, de omeprazol, doble dosis, amoxicilina, 1 gramo por 2 veces, claritripticina, 500 miligramos por 2 veces. El esquema hoy día es lo que se llama terapia concomitante. Ese esquema anterior, la triterapia, nosotros vimos y se demostró acá en Temuco y otra gente ha demostrado que radica hasta el 70%. Pero nuestro objetivo es erradicar sobre el 90%. Eso se logra agregando metronidazol en doble dosis. Y esa es la terapia concomitante o terapia cuádruple en la cual, y con eso hemos obtenido en sobre 150 pacientes una respuesta de un 100%. Así que indudablemente hoy día el esquema sería ese. Pero sí o sí el Helicobacter en nuestro medio, en nuestro país, hay que tratarlo. Y el momento de tratarlo es cuando el paciente esté un poco mejor de su reflujo. Ya, yo había hecho esa pregunta y quizás eran eso, sí, había una recomendación y en cuánto tiempo, no sé, 4 semanas, 8 semanas, lo trato primero solamente con inhibidores y después le trato el Helicobacter pensando que le pueden aumentar los síntomas al tratarlo. Era esa la pregunta. Entonces, podría diferir. Va a depender un poco, si el paciente tiene una esofagitis grado C y está muy sintomático, o un grado D está muy sintomático, sí, pero si no, probablemente 2-3 semanas el enfermo ya debiera estar libre de síntomas y una esofagitis leve a moderada ya no debiera estar. Y otra duda que le había escrito el doc era que se supone que cuando uno tiene una esofagitis grado C de un Barrett, la dosis de omeprazol o de cualquier IDP es el doble. Pero mi duda es si es que a mí yo recibo una endoscopía con eso, inmediatamente hago bidosis o sigo intentando solamente con una dosis normal, ¿se escala o es de entrada que le agrego la bidosis? Esa es la consulta. A ver, yo creo que el Barrett como indicación y control debiera ser de especialidad. Ahora, yo creo que lo relevante es la clínica. A ti lo que te interesa es hacer desaparecer los síntomas y que cicatrice la esofagitis. Y eso lo logras, ¿no es cierto?, aumentando un poco seguramente la dosis, pero si el paciente eventualmente hasta un próximo control anda bien con las dosis estándar o lo dejas 2 meses con una doble dosis, después bajas a las dosis habituales y si el enfermo anda bien, puedes mantener esas dosis. Ya. Eso era. Gracias. Doc, hay otra pregunta. Dice, ¿algún rol de los antidepresivos como colaborador de tratamiento sintomático? Perfecto, me parece muy buena pregunta por dos motivos. Una, los antidepresivos están dentro de la lista de fármacos, sobre todo los tricíclicos, dentro de los fármacos que disminuyen la presión del esfínter. Por lo tanto, uno, si va a usar un antidepresivo, habría que ver si está dentro de los que disminuye la presión del esfínter y muchos pacientes tienen mayores síntomas asociados o pueden desencadenar síntomas asociados a antidepresivos. Por el otro lado está lo que es la pirosis funcional, ¿no es cierto?, en la cual hay un paciente que tiene síntomas, tiene pirosis, tiene ardor, tiene acidez, pero en el examen clínico, que es normal, uno le deja, tiene una endoscopía habitualmente normal, uno le deja inhibidores de la bomba de protones y ese paciente no responde, ese paciente permanece con síntomas o permanece con disconfort o malestar. ¿Cuál es la idea, no es cierto?, en ese enfermo? Uno ahí usa antidepresivo en dosis bajas. Ahora, lo mismo que en el síndrome intestino irritable y similar a lo que uno podría usar en algunos dolores como una fibromialgia o un dolor incluso del cáncer, por el efecto de disminuir el umbral del dolor que tienen los antidepresivos, sobre todo los serotoninérgicos, en disminuir los síntomas del paciente. Y ahí uno podría utilizar, ¿no es cierto?, en dosis baja algún antidepresivo y se han visto muy buenas respuestas o súper buenas respuestas en relación a eso. Por ejemplo, sertralina, 50 miligramos 2 veces al día o algún similar. O sea, perdón, sí, una tableta de 50 miligramos, media tableta al día antes del desayuno o con el desayuno,
ha obtenido buenas respuestas. Gracias, Doc. Otra consulta de la audiencia es: si tengo un paciente con omeprazol y levotiroxina, ¿cuál debe tomar primero y cuánto tiempo se debe dejar pasar entre ellas? Sí. Mira, yo no sé si alguien, y aquí puede servir para algún alumno aventajado o algún alumno soñador, que haga el trabajo. Yo personalmente me he dado cuenta que muchos pacientes llegan tomando los dos medicamentos y yo no sé si ustedes han visto que llegan pacientes y dicen, mire, yo en la mañana tomo las manos así y todos los remedios y me los trago antes del desayuno. Sin ningún orden de nada, y el antidepresivo, el antihipertensivo, el remedio para la insuficiencia cardíaca, lo que sea, lo toman todos juntos. Bueno, no lo han sido insistentes que se tomen separado y en general recomendamos que se lo tomen con una diferencia de 20 minutos. Regularmente toman antes la tiroxina, ¿no es cierto? Y luego de 20 minutos toman el omeprazol, pero objetivamente, no sé, uno levantarse una hora antes o despertarse una hora antes y aguantar una hora sin tomar desayuno porque tengo que tomar 2 remedios, la gran mayoría de los pacientes no lo hacen. Y objetivamente no he visto, pero no tengo hecho el trabajo, por eso les propongo que algunos de ustedes lo hagan, no he visto que se toma, Valeria, su micrófono, no he visto que si uno lo hace, vaya a cambiar un poco los resultados de la TSH finalmente. Yo no sé si eso capaz esté publicado, pero yo creo que los resultados son, es una cosa que está escrita. Por años nos dijeron que no se podía tomar omeprazol, ¿no es cierto?, los pacientes que estaban con antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel, porque por acción sobre el citocromo P450 disminuía la función del clopidogrel y los pacientes se podían infartar. Objetivo, se reevaluó y a la vuelta de hoy día claramente está demostrado que no hay ninguna contraindicación. Incluso salió un inhibidor de la bomba de protones, ¿no es cierto?, el pantoprazol, que no alteraba la bomba, la citocromo P450. ¿Qué descubrieron ahora? Que no tiene ninguna importancia si tú puedes tomar omeprazol junto con un clopidogrel y no hay ningún trastorno. Capaz algún día digan lo mismo de... Así que alguien, si se le ocurre, lo puede estudiar. Doc, otra consulta. Dice, conociendo la elevada recurrencia del RGE posterior al manejo quirúrgico, ¿cuál sería la real indicación de la fondoaplicatura de Nielsen en paciente con RGE? Y si el paciente decide la cirugía a largo plazo, ¿cómo afectaría su vida el procedimiento? A ver, probablemente si respondiera esta pregunta un cirujano hace 10 años diría, no, todos los reflujos se pueden operar y todos andarían estupendo. Objetivamente se ha visto que no, y hoy día ningún cirujano, muy pocos cirujanos quieren operar reflujo. Bueno, vieron que la cirugía bariátrica era mucho más entretenida y los resultados mucho mejores. Entonces, ¿qué paciente debe operarse? Un paciente con esofagitis grado D, que no responde, más aún si tuviera eventualmente tos crónica, ese paciente, y una hernia hiatal, es decir, no hay ninguna duda, que tiene que operarse. Un paciente que tiene una hernia hiatal grande podría ser indicación de operarse. Un paciente que tiene hernia y está muy sintomático con un esofagitis grado D probablemente y no responde, ese debiera operarse. Pero en la práctica, esos mismos enfermos, uno se da cuenta que los grados D, con todas las condiciones, a la vuelta de 3 meses la gran mayoría está libre de síntomas y la gran mayoría está libre de esofagitis. Así que hoy día es absolutamente restringido. Y me voy a colgar de esta pregunta en relación a lo que es la cirugía bariátrica. La manga gástrica lo que hace, ¿no es cierto?, es una cirugía vertical que corta el fondo, corta todo lo que es el cuerpo, el fondo gástrico hacia la curvatura mayor. Esto trae como consecuencia que el enfermo va a comer menos porque tiene un tubo. Pero si ustedes se acuerdan, el fondo gástrico es una estupenda medida antirreflujo. Entonces, los enfermos bajan de peso y por eso a veces tienen menos reflujo. Pero hoy día es una complicación frecuente la esofagitis en pacientes con manga gástrica. Y la indicación, incluso hoy día, de manga gástrica en un paciente que tiene reflujo gastroesofágico de esofagitis, es una contraindicación relativa. Por lo tanto, esto es un hecho, un concepto que hay que tener en atención en relación a esos pacientes. Perfecto. Doctor, otra pregunta es, si estos pacientes requieren medición seriada o seguimiento de niveles de B12 y fierro, y si es necesario, ¿cada cuánto debieran ser suplementados? A ver,
La vitamina B12 no se altera con los inhibidores de la bomba de protones, no se altera. El fierro podría disminuir su absorción de fierro, pero objetivamente no hay anemia. Sí es que el paciente que tiene que tomar fierro, sobre todo los fierros que son de sulfato ferroso, deben tomarlos, ¿no es cierto?, en ayuna y alejado del esomeprazol. Eso es una sugerencia con estómago ácido o agregar vitamina C, ¿ya? Pero es para el manejo, pero no se ha visto anemias en el largo plazo secundarias a fierro y tampoco déficit así como de tampoco fractura. Los pacientes deben sí evaluar, y es una sugerencia que como esta comisión de expertos cuando aparecen las evidencias de tipo E, en que toda mujer posmenopáusica que está en tratamiento crónico con fierro debiera, o sea, que está con inhibidor de la bomba de protones y mayor, debiera hacerse su seguimiento y sus controles en forma más estricta en lo que respecta a su metabolismo óseo, con densitometría, etc. Perfecto. Doctor, otra consulta de la audiencia dice, además del esófago de Barrett, ¿en qué momento se deriva una enfermedad por reflujo gastroesofágico especialista? A ver, un reflujo banal de un cabro joven que responde a los inhibidores de la bomba de protones probablemente debiera ser manejada por su médico de cabecera, sin duda. Lo mismo un paciente con una esofagitis moderada que anda bien con dosis baja. Probablemente sí el que va a estar en forma permanente con omeprazol y que va a estar tomando inhibidores de la bomba de protones cualquiera de larga data, probablemente cada 3 años debiera tener una endoscopía. Y eso principalmente... El omeprazol no produce cáncer gástrico, veo que viene en una pregunta después. El omeprazol no produce cáncer gástrico. Produce algunos cambios, sí, produce algunos pólipos por cambios de tipo plástico, pólipos fúngicos, pero no produce cáncer gástrico en dosis incluso altas, sobreterapéuticas. Eso se demostró en ratas y en animales y en personas. Piensen que el omeprazol es un fármaco que lleva más de 30 años en el mercado y las asociaciones americanas de fármacos y todo, claramente la FDA lo habría bloqueado si así hubiese sido. Así que uno debiera considerar que es un fármaco con bastante seguridad y no produce cáncer gástrico. El pero es que si alguien hace un cáncer gástrico, un paciente hace cáncer gástrico y está tomando inhibidores de la bomba de protones, está tomando omeprazol, eventualmente se va a hacer muy tarde sintomático. Y es por eso que el omeprazol y la famotidina se venden solo con receta, ¿ya? Porque va a ocultar síntomas de un cáncer gástrico. Y por eso el paciente que tiene que tomar en forma permanente, mayor de 40 años, debiera tener endoscopía cada 3 años. No se justifica ni anual ni nada. Una endoscopía bien hecha, buscando con un buen equipo y un buen explorador y mirando en forma adecuada, debiera ser capaz de detectar un cáncer, una lesión preneoplásica o detectar, ¿no es cierto?, una lesión de tipo cáncer incipiente, y con 3 años es más que suficiente. Perfecto, Doc, la última pregunta. Dice, si tengo un paciente que no responde al manejo con 20 miligramos de omeprazol y persiste asintomático, ¿cómo continuar el manejo? ¿Aumentar la dosis de omeprazol o agregarle un antidepresivo a dosis baja? A ver, sin duda, si ese paciente tiene una endoscopía normal, es distinto que si tiene una endoscopía patológica. Si tiene una endoscopía patológica, lo que hay que hacer es aumentar las dosis sin ninguna duda, y así es como hay que tratarlo, ¿no es cierto? Esto es como, no sé si se acuerdan, había un chiste del Dr. House que a una señora, según ella, no respondía a los inhibidores de la bomba de protones, y había un video, y él le dice, señora, muéstrame cómo se coloca el inhibidor de la bomba de protones, y la señora batía no la bomba de protones, perdón, los antiasmáticos, batía el tubito y se lo echaba como si fuera un perfume. En el fondo, el concepto es que lo primero que hay que evaluar es que el enfermo se tome bien el omeprazol. Si no lo toma antes del desayuno, y no es que uno se olvide, sino he tenido un colega, ¿no es cierto?, que no responde, o que andan mal, y uno le dice, ¿y a qué hora te lo tomas? No, bueno, al almuerzo o al desayuno, según la hora que me acuerde. Media hora antes del desayuno, si eso, claramente eso es la primera media. Segundo, si tiene lesiones, claramente aumentar la dosis. Siempre es mejor aumentar la dosis
Y para diagnosticar un esófago, una pirosis funcional, antes de agregar un antidepresivo, hay que dejarlo a dosis plena por lo menos durante unas 4 semanas. Si no responde a dosis plena por 4 semanas y tiene eventualmente una endoscopía normal, idealmente uno podría hacer una impedanciometría, una pHmetría, pero en este caso uno podría usar un antidepresivo en dosis baja. Perfecto. Doc, hicieron una última pregunta. ¿En qué momento el esófago de Barrett tiene indicación quirúrgica? Si yo fuera cirujano, todos los Barrett se tendrían que operar, pero como no soy cirujano, no se opera ninguno. No, a ver, el esófago de Barrett es una modificación de la mucosa y requiere seguimiento. Si esto es igual que si ustedes encontraran eventualmente una gastritis crónica. Hoy día, la gastritis crónica del estómago, y sería, eso se puede hacer otra clase, ¿no es cierto? La gastritis crónica del estómago también requiere seguimiento, sobre todo si tiene metaplasia intestinal, porque tiene un factor de riesgo. Entonces, esta es una gastritis crónica con metaplasia intestinal en el esófago. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguimiento. Si el paciente hace displasia, ¿no es cierto?, que es de grado bajo, seguimiento y control endoscópico una vez al año. Si el paciente tiene una displasia de grado moderado, seguimiento a los 6 meses. Si tiene una displasia de alto grado, es equivalente a que tenga ya un cáncer. Y lo que hay que hacer es 2 alternativas. O cirugía, que casi nadie está haciendo hoy día, y la otra alternativa es mucosectomía. ¿Qué es lo que se hace? Se saca, con equipos que van cortando y quemando, se saca la mucosa de Barrett. ¿Ya? Piensen ustedes y borran, ¿no es cierto? Y llegan hasta la muscular de la mucosa y sacan toda la mucosa. Y una vez que se saca la mucosa, se deja en tratamiento con dosis altas de inhibidores de omeprazol y se ha visto que esos esófagos se repiterizan. ¿Por qué no hacerlo en todo? Porque es una cirugía que igual tiene riesgo, que se perfore el esófago, que tiene una serie de otras complicaciones. Por lo tanto, hoy día hay tratamientos que son endoscópicos, que están al borde de lo quirúrgico. O sea, no es que cualquier gastroenterólogo diga, no, voy a sacar este bar. No, eso no, objetivamente no, tiene que ser un tipo experto. Se va a sacar la mucosa cuando hay una displasia de alto grado o una neoplasia in situ. Si hay una neoplasia, un cáncer, un adenocarcinoma, el tratamiento es como de cualquier cáncer, según la etapa, la invasión, y ahí claramente la única alternativa es cirugía. Ustedes saben que lamentablemente el adenocarcinoma tiene una re baja respuesta, ¿no es cierto?, a todas las terapias oncológicas que existen hoy en día. Estamos listos con las preguntas, doctor. Muchas gracias por su buena disposición y por su buena voluntad para hacernos esta clase online. Bueno, al revés, yo agradezco a ustedes que hayan estado todos tan atentos, o así lo espero. Solo como una forma de final, les voy a pedir que abran toda su cámara durante un minuto, salvo los que estén en pijama o que no estén en condiciones de presentarse. ¿Abrir su cámara? Bien. Es que, ¿saben qué? Indudablemente que es bueno volver a ver sus caras. Eso reconforta y dan ganas de seguir. Indudablemente aquí ha sido difícil esto del coronavirus. Yo les agradezco además que hayan querido escuchar Reflujo. Hoy día, si uno abre cualquier página médica, hasta los diarios y en todas partes solo se habla del coronavirus. Así que doble mérito que hayan querido escuchar el Helicobacter. Es bueno volver a verlos y lo voy cambiando de página y algunos se aparecen. Un saludo afectuoso, sigan trabajando y esperamos que nos volvamos a ver físicamente. No va a ser como antes, no saludarse de mano, aquí vamos a tener que andar medio alejados por un tiempo largo, vamos a andar asustados, pero un abrazo a la distancia, que estén muy bien, sigan trabajando muchas veces. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias. Chao. Que esté bien igual. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao.